Ahí estamos grabando, creo. No sé si les avisó, sí. Sí, ahí está. Bueno, Sí, pues, no sé, ¿tenían alguna pregunta en particular? Yo estaba viendo el tema también de los ejercicios de los últimos, a ver qué se podía repasar con eso, qué se podía ayudar. ¿Ustedes qué preguntas tienen? sí, yo creo que va más por el lado de los últimos ejercicios. Yo ¿Sí? hice el 301, Sí, que en realidad no sé si está bien hecho, pero bueno. Y el 302 lo estaba intentando hacer. sí, Y ahí bueno, le voy a compartir la pantalla, a ver. Acá tengo los ejercicios. 301 está relacionado con ingreso de datos en consola, ¿sí? sí. Ah, consulta. Y sí, Veo que nosotros, por ejemplo, cuando queremos, no sé, armamos un if y, por sí, ejemplo, ponemos, no sé, A es igual a 55. sí, Entonces, si nosotros los queremos comparar, ponemos A igual 55, haga tal cosa. sí, Al ser cuando es un string, comparamos con el punto equals. sí. Ahora, si uno quiere, O sí, eso pues puede funcionar el equals, hay otros métodos también para comparar. ahora, si uno quiere poner que sea distinto, o sea, lo que sería el signo de admiración y el igual, en el string, ¿cómo sería? Y lo podemos probar acá. Acá tengo un ejercicio. Yo acá les había armado un ejercicio que tiene que ver con el 301, que básicamente es cómo chequear que es un número, ¿sí? Sí. Que sería este repaso. No, bueno, yo ahora viendo el 1 lo hice bien entonces, viendo por el código de... Claro. Bueno, vamos a repasar esto y después vemos el tema del string, ¿sí? Como Bueno, vos lo preguntaste. Bueno, la idea es, como dice el ejercicio, básicamente ingreso de texto desde consola, nombre, edad, domicilio, que es calle y altura. O sea, básicamente hay que tener un nombre, una edad, una calle y una altura. Y la idea es que se verifiquen las entradas numéricas de edad y altura, ¿sí? Intentando convertir a número entero lo ingresado, básicamente, ¿sí? Cualquier duda me van consultando, ¿cómo se dice? Me, me interrumpen, no hay problema. No sé bueno, si se ve bien o está chico el texto acá. yo veo bien, no sé los Yo demás. también veo bien. ¿Se ve bien? Sí, Bien. Entonces, fíjese acá, esto es una pequeña demostración para el ingreso de un número. Y ustedes van a tener que ustedes van a tener que hacer el ingreso de 4 datos, 2 de esos datos son números. Por ejemplo, ingrese una edad, por ejemplo, que ustedes dijeron, ¿no? Una edad. ¿Sí? Formato incorrecto. ¿Qué se hace? Ustedes van a ingresar siempre
strings, ¿sí? Con el escáner. Entonces van a tener que ingresar esto, palabra, teclado, next line. Entonces el dato lo van a tener en tipo string. Y como yo sé si esto que está ingresado acá es un número correcto, bien formateado o no. Lo que se hace es tomar esta clase integer, en este caso. ¿Vino alguien más? No. Bueno. Ah, sí, acá. Ah, listo. Elías, ¿qué tal? Entonces, se toma esta clase integer y lo que se hace acá lo que hicimos es directamente generar una clase integer con pasándole el string como entrada, ¿sí? ¿Qué va a Profe, pasar? Sí, esto del new escucho. integer es como parsearla, ¿no? Como usar un parse int. Claro, esta es una forma. Otra forma podría ser num igual num.parse, ¿cómo era? ParseInt palabra, básicamente. Eso se podría hacer otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, yo tengo esta clase num acá. Fíjese que con ponerle 0 es suficiente, ya genera un objeto. Esto es un objeto más que una variable entera. Es un objeto de tipo integer. Y este objeto tiene este método que se llama parseInt, que sí significa convertir esto que estoy ingresando acá, que es un texto, en un entero. Básicamente lo que hace esto es tratar de transformarlo en un entero. Si esta función no da error, entonces va a pasar a esta parte, número key igual 1, que para salir de este while. Este while es mientras número key igual 0. ¿Sí? Esto es como una bandera, un flag, que mientras esté en 0, esto sigue dando vueltas hasta que uno ingrese un número correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es como un ingreso que hace un loop continuo hasta que esta se pone en 1. Entonces, si acá se puso un entero, un string que tiene formato de entero y se lo puede transformar a entero, entonces esto pasa a esta siguiente línea, la 27, y luego va a salir a la 35 y va a imprimir lo ingresado. Si esto, por alguna causa, no es un entero y no lo puede parsear, no lo puede transformar en un entero, ¿qué va a pasar? Acá tenemos el try y el catch. ¿Se acuerdan de esto? El try y el catch. Las excepciones Sí. son para capturar una excepción. La excepción se va a dar porque lo que ingresamos acá no es transformable a entero. Entonces acá nosotros le vamos a dar un mensaje, formato incorrecto. ¿Qué es lo que hicimos acá? Manejar la excepción. La excepción se produjo, pero como parte de nuestro código le decimos que lo que ingresó no tiene un formato correcto y lo tiene que verificar. ¿Se entiende este flujo? Para verificar que lo ingresado es un número. Sí. Vamos a correrlo para que ustedes lo vean. Acá. Ingrese una edad. Si lo pongo Pepe, formato incorrecto, verifique. Edad. Ahora si lo pongo 35, ingresado 0. ¿Por qué? A ver qué pasó acá. Pues hice un cambio en el código.
¿Dónde estamos? Acá. Acá. Num.toString, num parsing palabra. Claro, acá lo que hace esto es transformarlo en palabra, pero no mete el valor adentro. Num es igual a num.parsing palabra. Y para que podamos imprimirlo acá abajo, básicamente. Eso, nada más que para eso. Entonces, si lo corremos, si ponemos cualquier cosa que no sea un número, así ponemos un número, ingresado 4545. ¿Se entiende? Esa es una versión. La otra versión es, como ya he dicho al principio, directamente generar el objeto y pasarle. Esto es generar un objeto tipo integer y le pasamos un parámetro. Esto es el constructor que tiene la clase esta integer. Uno de los constructores que tiene, se le puede pasar un string como parámetro. Entonces internamente va a ser transformar esto en número y lo va a ingresar adentro como un dato interno. Entonces ya va a quedar este objeto num con el valor que venga en palabra transformado a número, ¿sí? Entonces acá podemos correrlo. ...29... ingresado 29. Esto sería un dato nada más. Ustedes tienen que ingresar en el problema 4 datos, que son nombre, edad, calle y altura. Con edad y con altura tienen que hacer esta verificación. ¿Sí? Sí. Y O sea, acá tiene que poner, ingresar el nombre, ingresar la edad, haciendo toda esta verificación, después ingresar la calle, e ingresar la altura con un código parecido a este para hacer toda la verificación, cambiando la variable. Y ahí ya tienen los 4 datos ingresados, ¿sí? ¿Sí se entiende? sí. Acá tendrían que poner 4 variables que van a ser los 4 datos que van a ingresar para el problema. ¿Sí? Pueden usar esta, pueden ir poniendo cada next line, pueden poner cada una de las variables que ustedes le tienen que poner. Primero el nombre, después la edad. La edad va a tener que pasar de string a otra variable que sea numérica y guardarla ahí para que lo vayan guardando. Después otra variable que sea la calle y otra variable que sea la altura y también van a tener que guardarla después en otra variable numérica. Siempre si tienen que hacer variables adicionales para trabajar, no tengan miedo, hagan todas las variables que hagan falta. ¿Sí? No tengan miedo de que el programa sea extenso. Se tiene que codificar todo lo que haga falta. ¿Sí? Okay. Bien, entonces vos habías preguntado cómo comparar un string.
No, ¿cómo poner si es diferente? Si es diferente. Bien. Podemos hacer acá otro. Porque, por ejemplo, yendo al ejercicio ese del 1, el 301, dice Sí. que cuando se ingrese un asterisco deberá salir del while. Ah, perfecto. Sí, buenísimo. Sí, 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 sí. Lo hacemos, lo vemos. Acá podemos hacer una nueva clase que sea check string. Ah, no. Vamos de vuelta. Nueva clase. Sí, check string. Finish. Y public void menú. Vamos a copiarnos un par de cositas de acá. Por ejemplo. In salir igual 0. While salir igual 0. Entonces, palabra es igual a teclado punto next line. Y la idea es comparar si no es asterisco. Claro. Vamos a ver. Palabra. Vamos a ver primero por igual. Punto equals asterisco. Salir igual a 1. Una palabra. Una opción. Ingrese datos. Vamos a poner así. O sea, mientras no sea asterisco, me va a seguir pidiendo. Cuando sea asterisco, voy a salir, ¿sí? Mm. Esa es una forma de probarlo. Vamos a ver. Esto es Sí, o armar un booleano también. check string check 2 es igual a new check string. Check 2 punto menú. ¿Sí? Vamos a correrlo. Si yo pongo Pepe, va a seguir pidiendo. Si yo pongo un asterisco, ahí salió. Sí. Esa es una forma. Y acá otra forma de hacer esto es palabra. Si vos querés
Esto sería not equals, asterisco. Vamos a hacer así. Salir igual a 1. Salir igual a 0. ¿Qué significa? Acá salir lo pongo 1. Si palabra no es asterisco, salir igual a 0 y va a seguir pidiendo. ¿Se entiende? Para hacer la prueba esta. Salir igual a 1. Si palabra no es asterisco, salir igual a 0 para que siga dando vueltas. Si la palabra es asterisco... Ahora no podríamos pegar y lo que es el signo de admiración que dice palabra punto equal asterisco, pegarlo donde está el y directo sin poner salir. Para no hacer más líneas de código, digo, ¿no? Sí, sí, vamos a ver si esto funciona y después lo hacemos de otra forma. ¿Ver? Porque no me lo había tomado así. Vamos a ver, a ver. Ingrese datos. Papá. Pongo un asterisco. Ahí sale. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer otro método para no andar cambiando tanto. Se llama menudos. Entonces voy a decir while palabra así. Sí, pegarlo a eso, ahí adentro. Palabra, string palabra. Esto te va a decir que no está inicializado, ¿ves? Entonces hay que inicializarlo con un string vacío. Mientras palabra no sea, y vamos a... Esto debería seguir pidiendo mientras no sea asterisco. Exacto. Entonces acá ponemos menú 2. ¿Sí? Por las dudas, para que no quede duda, vamos a... Queda solamente menú 2 acá, para que no haya duda. Entonces, corremos. Si pongo asterisco, ahí sale. Ah, bueno. Entonces yo algo hice mal que no me lo tomaba y... Sí, en realidad, cuando tenemos que comparar strings, vamos a hacer, le voy a dar otra opción que en realidad creo que es un poco más correcta. Por la comparación de string tiene todas sus vueltas. Entonces, menú 3. ¿Sí? Menú 3. En realidad, para comparar string, siempre conviene hacer hay otro método que se llama compare. Compare to ignore case. Ustedes dicen, ¿con qué lo quiero comparar? Con otro string, que sea un asterisco. Si palabra es igual a un asterisco, el resultado es 0. Por lo tanto, tiene que ser distinto de 0. Si palabra no es un asterisco, va a dar algo distinto de 0.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esta a veces es un poco más, porque el equals a veces no puede, no sé si es, porque el equal en realidad funciona con el objeto, no tanto con el contenido. En cambio, el compare to ignore case, esto está funcionando con el contenido del string adentro. Compara el contenido con otro string. Entonces, un poco más eficiente en ese aspecto. Si damos, ponemos un asterisco, Ahí salió. para que vean lo que da que da esto. Int valor igual esto, ¿sí? O sea, la comparación da un entero. Entonces, mientras el entero sea distinto de 0. ¿Se entiende? Mm. Y acá de vuelta hacemos valor. Acá sacamos una palabra y acá comparamos la palabra con el string y me da un valor. Y acá podemos hacer, para que sepan lo que da esta variable, valor, para que tengan una idea. Valor está a nivel de punto, no, más. Ahí estamos. Para que vean lo que da valor. Acá, valor distinto de 0, porque palabra es un string vacío, entonces este número va a dar, no sé si va a dar mayor a, cuánto va a dar, pero no va a dar 0. Entonces va a entrar. Y acá vamos a ver lo que da valor. Menos 1. A. 55. Pepe. 70. Va a dar distintas cosas. Menos 5. 3. Cualquier cosa que yo pongo da distinto la comparación. ¿Se entiende? Sí, le va De un cambiando. string con otro. Si yo pongo el asterisco, compara asterisco con asterisco y la comparación da 0. Mm. ¿Sí? Esta es una forma un poco más creo que es mejor usar esta, compare. Tenemos compare to y compare to ignore case. Por ejemplo, si nosotros queremos una X mayúscula, ¿sí? No, acá. Compare una X mayúscula, por ejemplo. Y acá compare to X mayúscula. Y acá también tenemos que los strings respetan el mayúscula o minúscula. ¿Sí? Cualquier cosa que ingrese que no sea una X mayúscula, si pongo una X minúscula, ¿ven? Tampoco funciona. Así yo pongo una X mayúscula, ahí sale. Mm. Porque en vez de ser compare, ignore case, le puse compare, nada más. El compare tiene en cuenta la capitalización, si es mayúscula o minúscula. Está bueno, pues así sabemos cómo funciona.
Claro, Cuando da el los dato métodos de las comparaciones, cómo funcionan, sí. Sí. Profe, ¿podemos ver el 303, el del quilt? Sí, 303. Bien. Para eso vamos a tratar de hacer alguna especie de repaso. ¿Qué era un tag? ¿Se acuerdan? una ¿Cuál es pila. la definición? La definición de tipo De dato abstracto de dato. ¿Qué era? Por un lado tenemos los datos. Los datos que conocemos nosotros normalmente son de un tipo. Y solamente tenemos la información que ese dato tiene. Si es un string, es un texto, si es un entero, es un número. Podemos tener un dato de fecha también. Si tenemos un dato con número con decimales, tenemos un dato booleano, lógico, verdadero o falso. Esos son los datos comunes, estándar. Un tipo abstracto significa que, aparte de tener esa información, tiene asociados ciertas funciones, ciertos métodos, ciertos comportamientos. O sea, no solamente tengo la información, sino aparte tengo alguna especie de lógica que le puedo agregar a ese dato, a ese ente. En nuestro caso, en Java, nosotros lo podemos representar con una clase. La clase, ¿qué representa? Puede mantener internamente una información, que sería un atributo de la clase, y puede tener métodos internos que sean lógica que trabaja sobre esa información interna de la clase. ¿Se entiende? O sea, en el lenguaje Java podemos, el tipo abstracto de datos, lo podemos representar con una clase. ¿Sí? Lo que vos mencionaste, Cosani, vos dijiste una cola, una pila, ¿qué dijiste? Sí, una pila. Una pila, básicamente, nosotros tenemos en Java un objeto de tipo pila, que ya tiene todo el funcionamiento de una pila, pero eventualmente nosotros podríamos llegar a programar nosotros una pila a pulmón, que era muy común en otros lenguajes. Entonces vos lo que hacías básicamente era tener una clase que tenía la información de la pila, que es un arreglo, básicamente un array, un vector, que va a tener un arreglo de información, de lo que sea, y va a tener la lógica de manejo de esa pila. O sea, que cuando se ingrese un dato, se va a poner en la parte de arriba de la pila, como el tope, el techo de la pila, y cuando quiero sacar un dato de esa pila, voy a sacar el que está más arriba. El último que ingresó va a ser el primero que sale. Ese es el funcionamiento de la pila. Nosotros podríamos hacer una clase donde tengamos un array internamente y después hay que agregarle todos los métodos. Ingresar elementos, sacar elementos, pero ese comportamiento de cuál el que pongo, dónde lo pongo y el que saco, de dónde lo saco, lo tengo que programar yo internamente en la clase. Entonces, Claro, acá ya viene esa automático. clase se me transforma en un tipo abstracto, que es una pila. Ahora, la clase abstracta, la palabrita abstracto en los tipos de datos, viene a cuenta de que cuando yo programé ese tipo de dato, al que lo va a usar no le importa cómo está hecho internamente, lo que le importa es cómo se usa y qué métodos tiene, ¿sí? Ni cómo guarda la información, ni nada. Lo importante son los métodos que tienen expuestos en este caso, que serían los públicos. Si yo todo lo demás lo hago privado, en una clase Java, por ejemplo, las personas que van a usar esa clase no tienen acceso a esos métodos privados internos.
Entonces yo menciono acá en el ejercicio 303 un tipo abstracto que va a representar a un quit o un quill. ¿Sí? Entonces, primera pregunta al grupo. ¿Qué tipo de información, en qué tipo de variable voy a guardar yo ese quit o ese quill? ¿Qué tipo de variable me conviene o podría convenirme? Pues en realidad a la persona de afuera no le importa cómo está guardado, lo importante es cómo yo lo estoy programando internamente. O sea, esa clase que se llama quit quill. Internamente, ¿qué es lo que tengo que guardar de información? Es un número, pero tiene los dos guiones que entraría como un string. Depende cómo lo querramos guardar. Claro. El dato crudo que yo necesito, básicamente son los números. Son 2 más 8, 10 más 1, 11. 11 dígitos serían. Sí. ¿Sí? Está perfecto eso. ¿Podría yo hacerlo con un tipo de dato numérico? No sé si un entero me va a alcanzar. Capaz que tengo que usar un, ¿cómo se dice? Doble. Claro, un doble. Pero si yo me lo pongo a pensar a nivel de diseño, cuando yo tenga que empezar a separar los dígitos para poder hacer este formato, se me va a complicar bastante hacerlo desde un número. ¿Sí? No es tan fácil sacar las cifras de un número. En cambio, si yo esto lo tengo en un string internamente, va a ser mucho más fácil. Sí. ¿Sí? Porque tengo métodos para sacar pedacitos de un string grande, transformarlos en uno más chiquitito. ¿Sí? Entonces, podemos hacer una especie de una nueva clase que se llame quit-quill, por darle un nombre, quit-quill. Entonces, básicamente voy a tener, acá es más, lo dice acá, debe guardarse el dato en una variable de tipo string, ya te lo dice el problema. ¿Sí? Entonces, internamente, como un atributo de la clase de tipo string, valor, ese va a ser, vamos a ver, valor interno, así queda un poco más claro. Valor, o dato interno. Dato interno. Ese va a ser el lugar donde va a estar guardado en crudo el valor que yo estoy manejando. ¿Sí? De acá viene también, no es el concepto de patrón, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado de modelo vista controlador, pero el tema vista, una cosa es la información como está en el modelo mío va a ser un string crudo, pero la vista va a ser, una de las vistas va a ser que me dé esa información con este formato, a pesar de que internamente es un string sin los guiones. Vamos a ver que en realidad los guiones realmente solamente me hacen falta para mostrarlo de esta forma. No me hace falta guardar los guiones. ¿Sí? No haría falta guardar los guiones. Podría guardarlos, pero en realidad no me hace falta. Entonces, dato interno. Si lo queremos hacer correcto, le podemos agregar los getter y setter, getter dato interno y un setter.
y este lo llamamos private. ¿Para qué? Para que no pueda ser accedido desde afuera el dato. Esa es una de las cosas que los tienen los TAG. Los TAG no tienen acceso completo a todo lo interno, sino solamente a lo que yo le quiero dar. Entonces acá voy a poner public el get. Pero el set este tampoco se lo vamos a poner a dar, porque no tiene sentido. Set dato interno, set. Vamos a poner get. Vamos a dejarlo así. Set dato interno, get dato interno. ¿Sí? Pero no, este va a ser privado. Así no puedo yo acceder directamente desde afuera. Entonces, un método que devuelva quit formateado. Un método que verifique la cantidad de 11 dígitos de largo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál quiere hacer primero? ¿Este o el de abajo? ¿El de formateo o que verifique la cantidad? Hagamos el primero, a ver. Vamos por orden. Formateado. Bien. Entonces, public me va a devolver una string. Get formateado. ¿Sí? Fíjense que acá me dice que tengo que poner un retorno, porque acá le puse un string. Sí. Yo tengo que devolver un string. String, salida. Y acá abajo, return, salida. Entonces, ¿cómo es el formato? Y son dos números, guión 8 y guión 1. Salida es igual a... Primero tengo que agarrar los dos primeros dígitos de acá. Sí. ¿Dónde está esa información? En this.dato interno. Si lo quiero hacer mejor, acá puedo acceder al dato interno. Punto. Substring 0. Creo que 012. Creo que es 02. A ver. Si lo incluye, Voy no a me ponerle e incluir no, hay que poner donde quiero más 1, porque este es el 0, este es el 1. Internamente, en realidad, yo lo tengo así. Internamente yo lo tengo así. Y yo tengo que sacarlo así. ¿Sí? Claro. Entonces el A es 0 y 1. Return salida. Vamos a hacer una prueba. De esta pequeña parte nada más. ¿Cómo lo probamos? Entonces tenemos que hacer una clase nueva. Quitquill cc es igual a new quitquill. cc.set dato interno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, son 2, 4, 6, 8,
1, faltaría 1. 1. CC string resultado muestra es igual a cc.get formateado. Y acá muestra. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Hice una clase nueva, le seté este valor interno y este método me va a devolver, me debería devolver ¿qué? 1, 2 me debería devolver, ¿sí? Si está todo bien. Si corremos, ahí está, formateado 1, 2. Bien, acá ya estuvimos la primera parte. Salida. Ahí ya, profe, ¿no Sí. se le puede concatenar un guión? Sí, pero para hacerlo un poco más explícito, hacemos salida, punto concat, creo que es el cierto, estaba guión. Tenemos el método concat, ya que lo tenemos, lo podemos usar. Si lo probamos, fíjense, salió el 1, el 2 y el guión. Ahora sería repetir la línea de arriba, ¿no? Con 9 nada más, de 0 a 9. Claro, que salida es igual a salida, punto concat, sería 0, 1, el 2, cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10. ¿Sí? ¿Está bien? Porque este es el 9, entonces tengo que poner 10 para que me salga hasta el 9. Vamos a verificarlo. Dos, 4, 6, 8, perfecto. 8 dígitos. 2, 8 dígitos. Le hacemos lo mismo, le agregamos un guión y después le agregamos el último dígito, que sería 11, 11. Creo que así sería el último dígito, le ponemos el mismo valor, el número 11. No, de 10 a 11 creo que hacer. De 10 a 11, así creo que funciona. Sería el último, este. Entonces, Ahora les debería mostrar entero. ahí está, ¿eh? Siempre el dato lo tengo acá yo internamente. Ese dato yo no lo toco porque se seteó con este método, set dato interno. Yo lo que hago es armar una nueva variable que es la salida y devuelvo la salida.
siempre el dato interno no hay que tocarlo. Claro. Si no, ya deja de cumplir la regla de que mantiene la información. O sea, ya tenemos hecho esto. Un método que devuelva formateado. Ahora hay que hacer un método que verifique la cantidad de 11 dígitos de largo. Entonces, vamos a hacer un método public. ¿Qué me tiene que devolver el método? Si es correcto o no el formateo. Entonces, Un le booleano. podemos poner un boolean. Boolean, check, largo, boolean, correcto, igual false. Estado, vamos a poner estado false. Y hacemos un return, estado. ¿Sí? Devolvemos un booleano. Entonces, ¿cómo podemos chequear? If this punto dato interno. ¿Cómo chequeamos el largo de un string? Recorriendo. ¿Qué métodos tenemos? ¿Recorriéndolo? ¿Qué carácter Pues, por carácter decís? sí, con un size. No sé si existe el size. A ver, size. No, me parece que hay un len. Ah, Len. El string tiene. Ahora, si lo queremos hacer un poco más ordenado, tendríamos que poner acá private string, private, largo, ok, igual int, largo ok igual 11. Si lo ponemos como un parámetro en la clase. ¿Sí? Si eventualmente el día de mañana esto cambia, es raro que cambie, pero yo tengo que cambiar solamente esta variable. Si esto es igual a this.largo ok, estado igual true. Y si no, ya me está en false, así que no hay que hacer otra cosa. ¿Ahí me va a tomar en cuenta los guiones o no? No, los guiones solamente están en este método, en formateado. Ah, claro. El formateado lo que hace es tomar el dato interno, que es este, y darle un formato y sacarlo por acá. Pero el dato interno nunca se toca y el dato interno no tiene guiones. Si lo queremos después empezar a refinar un poco esto en cuanto a funcionamiento, podríamos acá en el set dato interno, esto que viene acá, que es el parámetro que la persona ingresó, podríamos hacer una especie de limpieza de guiones o si tiene algo que no sea un número, decirle que el dato está incorrecto, por ejemplo. Sí. Pero eso ya sería un poco más refinado el tema. Acá chequeamos que el largo sea de 11. Entonces, ¿cómo lo probamos? Hiciste.
estado es igual a cc punto check largo. O si lo queremos hacer mejor, hacemos un boolean estado 1 es igual a cc check largo y estado, ponemos acá estado 1. Y acá me va a dar verdadero o falso de acuerdo a lo que devuelva este método. ¿Sí? Entonces, si lo corremos, estado true, porque tiene el formato correcto. Ahora, si yo, por ejemplo, le meto acá más números, no sé qué va a pasar acá. Como que perdió información. Todo lo que había además lo perdió y el estado falso. Pues no es el formato correcto, el largo correcto. Sí. Entonces, acá me pide realizar un código ejemplo que pida los dígitos de un quit e imprimir el mismo formateo en consola, usando el formato de clase anterior construida. O sea, acá me pide hacer un código de prueba. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a hacer una nueva clase que se llame prueba CC. Entonces, vamos a hacer algo parecido a esto. Palabra. Ingrese un quit. Quit barra will. ¿Qué dice acá? Cannot find symbol. Está bien. Prueba CC. Public. Void. Prueba. Tengo que poner otra en un método. Me he olvidado. ¿Sí? Entonces, obtenemos lo que la persona ingresa. ¿Sí? Palabra. Next line. Entonces hacemos quit quill cc igual a new quit quill cc.set dato interno palabra. ¿Se entiende?
Y lo que podemos hacer acá es, vamos a hacer primero esto así sencillo y hacemos lo mismo que está acá. Acá. ¿Sí? Y vemos que cómo sale el formateo. Entonces acá acá vamos a comentarlo. Vamos a poner acá la clase prueba CC. Prueba CC, PC es igual a new prueba CC. PC.prueba. Entonces acá tenemos dos clases. La clase que prueba y la clase propiamente dicha, que es nuestro tipo abstracto, que tiene los métodos de formateo y los métodos de chequeo. Entonces, si corremos acá, ingreso un quit. Yo pongo 222. ¿Qué pasó acá? Fíjense. En la línea 33. 33. Fíjense, lo que trato de hacer acá es tratar de formatear un string que era más chico. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tendría que hacer acá yo? Si quiero evitar todo esto. Tengo que usar la clase que yo tengo acá. Entonces, esto, ¿qué lo puedo hacer? If this punto check largo, o sea, si el largo es correcto, entonces si el largo es correcto, voy a poder parsearlo. ¿Se entiende? Uso mi misma clase, que si el largo es correcto, lo voy a parsear. Si no, no lo puedo parsear, porque me va a dar error. Podemos acá poner un -1 si quieren acá, para que sepan que salió mal. ¿Sí? Entonces, si yo corro acá, 222, formateado -1, estado false. ¿Por qué? Porque el largo este no corresponde a los 11 dígitos. Si yo corro de vuelta y le pongo un quit verdadero, 20, 22, 33, 44, 55, 6, ahí funciona, ¿ven? Sí. Y estado true. Fíjense que internamente mi tipo abstracto, para poder formatear, usamos el método que nosotros escribimos acá de chequeo. Si el chequeo es correcto, entonces puede parsearlo o puede transformarlo.
si el chequeo no es correcto, entonces no lo puede, porque va a dar error esta parte del código. Si es corto, va a dar error. Si es más largo, no va a dar error, pero tampoco es correcto. El tema es para los números más cortos. Los números más cortos, esto me va a dar un error de... Esta es una forma de hacerlo. Otra forma sería tal vez poner un try catch y capturar la excepción. Esa sería otra forma. Pero ya que tenemos el método de chequeo, no hace falta poner más código, pues ya lo tenemos hecho el método de chequeo. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió, Ezequiel? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Decime. Profe, y en el último ejercicio que... Ah, sí. Ah, es separarlo por espacio según, pero, o sea, es una frase unida y hay que dividirla. Claro, ustedes tienen que, yo acá tengo un código de ejemplo de cómo una frase la pasamos a un array. O sea, acá tenemos, en este ejercicio tenemos como tres partes. Una, tener el archivo y leerlo. ¿Sí? Otra parte es transformar los datos de una frase a un array, básicamente lo que vamos a hacer, y después escribir elemento por elemento del array a otro archivo, con un salto de línea por cada línea, sería. Básicamente esa sería lo que tienen que hacer. Yo lo que quería mostrarle acá era les voy a mostrar string array. Vamos a ver. Yo acá tenía un código. Con esta función ustedes transforman una string en un array de palabras con un separador. ¿Ven? Ahora se lo voy a poner acá. En vez de hacer por ahora no vamos a hacer la lectura del archivo, lo que vamos a hacer es un ingreso manual de una frase.
Hacemos un método, transformar, y adentro le metemos el código. Entonces, ingrese una frase. Palabra es igual a teclado punto next line. Next line, acá está. ¿Se acuerdan esta sintaxis string abre y cierra? Esto generaba un arreglo que le decíamos un arreglo nativo, que le decíamos. No es un objeto array list, sino es un objeto nativo. Y después, for string campo str split ¿esto qué hace? Esto transforma la frase que yo metí acá en un array que se llama str split. Y después con este for, ¿se acuerdan que este era lo que habíamos dicho el for each en otros lenguajes? Por cada componente del array lo mete en esta variable campo y lo que hago es imprimirla con un salto de línea campo. Esto sin hacer la parte de lectura y escritura de archivo. Entonces acá pasa de más complicado, ¿no? Si le ponemos el archivo para un archivo de texto, habría que ponerlo. string array SA es igual a new string array SA punto transformar. Vamos a probar esto primero. El problema es difícil. ¿Sí? Transforma la frase en un array de componentes, y después saco componente por componente y imprimo elemento por elemento con un salto de línea. Entonces, ¿qué estaría faltando acá? ¿Que lea de un archivo? Que lea de un archivo y que escriba un archivo. Ah, lo tiene que dar por archivo, no por consola, digamos. Claro, si lo queremos hacer modular, public string lectura consola. Fíjense, hacemos un método que me haga la entrada return
Entonces vamos a dividir el problema en tres partes: la lectura de la información, el proceso de la información y la salida de la información. Entonces, lo primero es la lectura. La lectura lo hago en un método lectura consola, en este caso. Entonces acá pongo string palabra es igual a this.lectura consola. ¿Se entiende esto? Hago este método que me lee esto y me lo devuelve acá. Y esto pasa acá y lo trabaja. Y vamos a hacer otro método que sea salida a consola. Y que tiene como parámetro un string, un array de string. Entonces, esto lo pongo en otro método. Este es lo que viene acá. ¿Sí? Y yo pongo this.salida a consola de str split. O sea que por acá tengo la entrada, acá tengo el proceso y acá tengo la salida. O sea, tengo por un lado un método que me hace la entrada de la información, el proceso lo hace acá adentro, y después tengo otro método que me hace la salida. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Debería hacer lo mismo que hizo lo que hicimos antes. El problema se está mejorando, por ejemplo. ¿Sí? El problema se está mejorando. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué tendría que hacer si tengo una lectura consola y una salida consola? ¿Qué métodos podría hacer para que esto se transforme en una entrada de archivo y una salida de archivo? Tengo que hacer un método que sea lectura archivo. Pero esta ¿qué pasa acá? Esta palabra acá ya no va a venir de leer la consola, sino va a venir de leer un archivo. ¿Se entiende? Sí. De arriba viene. Y acá voy a tener que salir una salida a archivo. Entonces acá lo único que voy a tener que cambiar va a ser
dis lectura archivo. Y esto, salida a archivo. Lo que estoy tratando de mostrarle acá es cómo hay que tratar de dividir lógicamente el problema para que las cosas que se parecen Quedan bien divididas, sectorizadas. claro, las cosas que se parecen no se hagan distintos. O sea, la función es de una entrada. Tenemos tres funciones: entrada, proceso y salida. La entrada puede ser de archivo o de consola. Entonces hago un método que sea una entrada de consola y hago un método que sea una entrada de archivo. Y la salida puede ser a consola o archivo. Entonces tenemos una salida a consola y una salida a archivo. Y ahora tenemos que programar la lectura del archivo. Y para eso nos vamos a las prácticas que tenemos ya acá. Acá creo que es. Acá tenemos todo el manejo de un archivo, fíjense. Demo Reader. Entonces tenemos que acá, lectura archivo. Y acá lo que tenemos es una línea. Acá va leyendo línea por línea. Entonces hacemos palabra es igual a palabra punto concat line. Suponiendo que el archivo tenga varias líneas. Nosotros vamos a usar un archivo de una sola línea. Pero acá va leyendo línea por línea y cada línea la vamos concatenando a palabra. Y devolvemos palabra. ¿Se entiende eso? Sí. Y ahí después... Ahí está. Ahora vamos a hacer una lectura de archivo y una escritura a consola por ahora, para probar de una cosa a la vez. Salida a consola. El archivo se llama temporal archivo 33 txt. Vamos a ver si existe ese archivo. Temporal no está. Ahí creando cualquier archivo TXT ya. Este es un archivo de prueba para el problema 304. Lo escribimos. Puedo usar el Notepad o cualquier archivo, cualquier editor de texto para eso. Acá lo tenemos, ¿ven? Si lo abro con el Notepad, este es un archivo de prueba para el programa 304. Vamos a ver si funciona. Acá. Run. No line found. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué dice?
No line found. A ver. Acá. Lectura, archivo. Lectura, archivo. String palabra. Trae. Archivo no. Set temporal, archivo de txt. Next line, no line found. C temporal archivo 33.txt. Vamos a ver. C temporal archivo 33.txt. C4. Vamos a poner 2 líneas, a ver qué pasa. Vamos de vuelta. Line found. A ver. Line. String line. Line. String next line. String scan archivo. Archivo. Demo reader. String line. Line string next line. Into the node. Cat line. ¿Dónde está el error esto? 19. Line string next line. Fin. Camel archivo. A ver si esto está bien. While line while ¿No tiene que ir palabra ahí, profe? a ver cómo era esto. While next line. Esto devuelve next line. Distinto de nube. Vamos a cambiar acá, hacer otro while true. A ver ahí. Ahí le gustó, parece. If line igual null, break. Siempre el manejo de archivo tiene bastante Sí, este ejercicio vuelta. es bastante complejo. Sí.
Ah, puede ser porque en lugar de traer el archivo esté tomando de la consola algo que habíamos puesto al principio. No, porque acá le puse lectura archivo. Lectura archivo acá. Mm. Acá donde falló, en el línea 64 acá. No line found. Next line. Set temporal archivo. Bueno, esto se lo voy a investigar para dejárselo después en el repositorio. Pero la idea, bueno, es hacer un método que lea el archivo y el otro método que escriba un archivo. Para escribir un archivo tenemos a ver, creo que acá había... No, tampoco tenemos el código para escribir un archivo. Sí. Así que bueno, me parece que este ejercicio del 304 lo vamos a dejar en suspenso, ¿sí? Bueno, lo dejamos pendiente y Sí, entonces van a tener que hacer los primeros 3, ok. porque este 304 está más complicado de lo que pensaba. O sea, por un lado ¿Sí? está bueno, digo. Pero sí, Yo lo voy a resolver y le voy a dejar un pequeño video de la resolución. Así les queda. Y el código. Aunque sea el código. No sé si un video, pero el código seguro. O un pequeño videito explicando. Así lo tiene. ¿Sí? Bueno, ya van 1 hora 40. ¿Tenemos alguna otra? Ya pasamos por todos, ¿no? Sí, sí, por mi parte no he dicho nada. Y este es el 302, lo tienen que hacer con parecido al de la productoria o en recursividad está el factorial. En vez de ser un factorial, en vez de multiplicar, ustedes tienen que hacerlo sumando. ¿Sí? Sí. Básicamente es eso. sí. Que eso no creo que no tengan problema. ¿Sí? No, Sí, sí. eso es más sencillo, digamos. Sí, uno es pide uno que se haga iterativo y el otro que se haga recursivo, digamos. Claro. Acá tengan cuidado bien los valores que tienen que poner en los... Porque una cosa es el valor para multiplicar y otra cosa es el valor para sumar. O sea, pruébenlo bien, cosa de que cualquier valor que ustedes vayan ingresando les dé bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿les parece? Vamos dejando por acá. Sí, profe, yo Sí. de mi parte ya está bien. No tengo ¿Alguna dudas. otra duda? Elías, Carlos. Ahí escribieron. Los temas. Bueno, los temas son básicamente lo que están en estos ejercicios. Este 300 es un poco un resumen. Temas de excepciones, de recursividad, de formateo, de archivos también. Los archivos capaz va a ser algo un poco más sencillo, pero va a haber algo de archivos. Y
¿Y qué otros temas tenemos? Yo, si veo algún otro tema para que está en el tintero, se los doy, pero básicamente son esos temas, ¿sí? Ok. O sea, tener resueltos los problemas, si hay que escribir algo de código, tratar de hacerlo hay que hacerlo en clases separadas, ¿sí? Separar eso lo tienen que hacer en los ejercicios estos que le estamos, de los de las series, hacer como hicimos los métodos separados por cada función. Un método para el menú, otro método para el proceso, básicamente eso. Y una clase aparte que haga todo el código de resolución del ejercicio, básicamente. ¿Sí? Sí. Y bueno, y todos los documentos que hay de todas las clases, que no son muchas, y acá tenemos está el tema de colecciones, de array, el tema de tipo abstracto, cola, pila, lista, manejo de archivos, recursividad y alguna que otra pregunta de patrones de diseño. Básicamente estos son los temas, los que están todos acá en las clases, que son 7 clases. ¿Sí? No hay más que esto. ¿Sí? Sí. Ahí tienen la teoría y Sí, tienen sí. los videos también para ver. Bueno, voy cortando la grabación.